Justicia y santidad. Ese es el título del mensaje de hoy, donde empezamos una nueva serie. Esa serie de estudios se le denomina Un Pueblo Santo. Vamos a hablar de la santidad de la iglesia. Ahora, en 1 Pedro 2:9, la palabra nos dice acerca del pueblo de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si queremos encontrar la parte que justifique este mensaje, lo encontraremos en Levítico capítulo 19, todo el capítulo. Y ahí nos habla de las leyes de santidad y de justicia. Dice aquí: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios, etc. Ustedes pueden leerlo. Y luego en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Salmo 24, 1-6 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquel que se imagina que Cristo vivió, murió y resucitó para obtener solamente la justificación y el perdón de los pecados del pueblo, de su pueblo, sin llevarlos a la santidad, tiene todavía mucho que aprender y está deshonrando, lo sepa o no, a nuestro bendito Señor, pues coloca a su obra salvadora en un plano incompleto. Estamos hablando de justicia y santidad. Son conceptos fundamentales en la Biblia que describen la naturaleza de Dios y el llamado para los creyentes. O sea que el Señor nos está llevando a una obra que se hizo en nosotros para una vida justa, una vida moralmente alta, completamente conscientes de lo que estamos haciendo y diciendo. Necesitamos entender el impacto que tiene o debería tener una iglesia en medio de una sociedad en decadencia. La única esperanza para la sociedad es una iglesia avivada. Salvación, justificación. La salvación y la justificación son conceptos fundamentales en la fe cristiana. La salvación es el acto por el cual Dios rescata, redime a los creyentes del pecado y les concede vida eterna, mientras que la justificación es el proceso por el cual Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesucristo. Justificación, santificación, son dos aspectos fundamentales de la vida cristiana. Voy a repetir e insisto mucho en este punto. La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesucristo, mientras que la santificación es el proceso de transformación en el cual el creyente es apartado para Dios y moldeado a la imagen de Cristo. El Señor Jesús ha tomado sobre sí todas las necesidades de su pueblo. No solo
los ha librado con su muerte de la culpa de sus pecados, sino que también al poner en sus corazones el Espíritu Santo, los ha librado del dominio del pecado. No solo los salva, sino que también los santifica. Él no solo es su justificación, como dice Romanos 5:1, sino también su santificación, como dice 1 Corintios 1:30. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es lo que la Biblia dice. Hay muchos otros pasajes que se los puedo dar si quieren. Juan 17:19, Efesios 5:25 y 26, Tito 2:14, 1 de Pedro 2:24 y Colosenses 1:21 y 22. La enseñanza de estos versículos es bien clara. Cristo tomó sobre sí, además de la justificación, la santificación de su pueblo. Ambas cosas ya estaban previstas y ordenadas en aquel pacto perpetuo del que Cristo es el mediador. Estas son notas claves para poder comprender de qué está adoleciendo o de qué está sufriendo la iglesia moderna, la cual ha caído en una tremenda y evidente apostasía. Cuando tú renuncias al cuerpo de la verdad, cuando tú renuncias a predicar el Evangelio, tú ya caíste en la apostasía. Entonces, habla el Señor de un pacto perpetuo, ¿no? Es un concepto bíblico que se refiere a un acuerdo eterno entre Dios y su pueblo. Entonces, y en cierto lugar de la Escritura, se nos habla de Cristo como el que santifica y de su pueblo como los que son santificados. Cristo, nuestro Señor, es santo. Por lo tanto, nosotros, los que somos de Él, redimidos por su sangre, somos santificados por su santidad. Dice en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de una persona santificada? Para contestar esta pregunta diremos que la santificación es aquella obra espiritual interna que el Señor Jesús hace a través del Espíritu Santo en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente. Ahora, un creyente, ¿qué es? Bueno, un creyente es aquel pecador convertido. Es un pecador que se convirtió un día, que se arrepintió y le entregó totalmente su vida a Cristo Jesús, el cual Él lo ha hecho una nueva criatura, una nueva persona, ¿verdad? Entonces el creyente en ese momento es redimido, ¿verdad? Es justificado, santificado y entra en este proceso de lucha interior, lo cual explicaremos un poquito más. Miren, el Señor también lo separa al creyente de su amor natural al pecado y al mundo, y pone un nuevo principio en su corazón, que lo hace apto para el desarrollo de una victoria devota, de una vida completamente devota, totalmente contraria a la vida que llevaba antes. Ahí es donde muchos amigos que conocen a tal persona creyente chocan con su nueva vida, porque no entienden qué fue lo que le sucedió. Esa persona ha sido redimida, ha sido rescatada. El precio fue la sangre de Cristo, y el pecador que experimenta este cambio no hizo más que aceptar el regalo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús el Señor, ¿verdad? Para efectuar esta obra, el Espíritu Santo se sirve generalmente de su palabra, de la palabra de Dios, también llamado Sagradas Escrituras. Aunque algunas veces usa
también Dios, aparte de su palabra, las aflicciones, las enfermedades, los temores, el dolor y también la manera providencial que dice que puedes ganar las almas aún sin palabra por tu conducta, por tu testimonio. Dice 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay maridos que no quieren oír la palabra de Dios. Hay esposas que no quieren oír la palabra de Dios. Pero el creyente, marido o mujer, hará que su cónyuge incrédulo, al tiempo, al ver su conducta transformada, pueda venir a Cristo Jesús. La persona que experimenta esta acción de Cristo a través de su Espíritu es una persona santificada. Para despejar la confusión doctrinal que, por desgracia, abunda tanto entre los cristianos, y es por ignorar voluntariamente las Escrituras, y para dejar bien sentadas las verdades bíblicas sobre el tema que nos ocupa, daré a continuación una serie de proposiciones sacadas de la Escritura, las que son muy útiles para una exacta definición de la naturaleza de la santificación. Son notas que constantemente Dios nos permite encontrar para poder hallar respuestas a las inquietudes o a preguntas que nadie hace. En primer lugar, ¿qué es la santificación? Bueno, la santificación es el resultado de una unión vital con Cristo. Esta unión se establece a través de la fe. Dice Juan 15:5, el que permanece en mí, o sea Cristo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El pámpano que no lleva fruto no es una rama viva de la vid. Ante los ojos de Dios es una unión con Cristo meramente formal y sin fruto. No tiene valor alguno. La fe, que no tiene una influencia santificadora en el carácter del creyente, no es mejor que el creer de la forma en que lo hacen los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Es una fe muerta. No es el don de Dios. No es la fe de los elegidos. Donde no hay una vida santificada, no hay una fe real en Cristo. La verdadera fe obra por el amor y es movida por una profundidad tremenda, un profundo sentimiento de gratitud por la redención. La verdadera fe constriñe, nos exige, nos impulsa a todo cristiano, a todo creyente, a vivir para su Señor. Y le hace sentir que todo lo que puede hacer por aquel que murió por sus pecados no es suficiente. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El que ha sido limpiado con su sangre anda en luz. Cualquiera que tiene una esperanza viva y real en Cristo se purifica a sí mismo, como Él también es limpio. En segundo lugar, la santificación es el resultado y la consecuencia inseparable de la regeneración. El que ha nacido de nuevo y ha sido hecho una nueva criatura, ha recibido una nueva naturaleza y un nuevo principio de vida. La persona que pretende haber sido regenerada y que sin embargo vive una vida mundana y de pecado, se engaña a sí misma. Las Escrituras descartan tal concepto de regeneración. Claramente nos dice el apóstol Juan que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, ama a su hermano, se guarda a sí mismo y vence al mundo. Primera de Juan 2, 29, Primera de Juan 3, 9 al 15 y Primera de Juan 5, 4 al 18. Léanlo ustedes mismos. En otras palabras, si no hay santificación, es que no hay regeneración. Si no se vive una vida santa, no hay un nuevo nacimiento.
Quizá para muchas mentes esas palabras sean duras, pero lo sean o no, lo cierto es que constituyen la simple verdad de la Biblia. Se nos dice en la Escritura que el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. 1 Juan 3:9. Ahora, hay veces que algunos todavía al presente no entienden lo que significa volver a nacer, ¿no? O regeneración, ¿verdad? Hay que entender bien, generación, degeneración, regeneración. Generación, bueno, naciste de mamá, ¿verdad? Te degeneraste con el pecado en tu vida natural. Y viene la regeneración, lo cual es lo que se llama nuevo nacimiento, o sea, volver a nacer, volver a generar. Es otra vida, completamente distinta. Y esto lo afectúa solamente Cristo por medio de su sangre en la cruz de Calvario. Y tú, como pecador, aceptas esa obra, esa justicia de Dios en Cristo, y Él te redime, Él te rescata, te justifica y te santifica. Esto es algo maravilloso. Y todo gratuitamente. Ahora, en tercer lugar, la santificación constituye la única evidencia cierta de que el Espíritu Santo mora en el creyente. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es esencial para la salvación. Dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu nunca está dormido. El Espíritu Santo no está inactivo en el alma. Siempre da a conocer su presencia por los frutos que produce en el corazón, en el carácter y vida del creyente. Nos dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto en singular es un paquete completo. Todo lo que dijimos, que está leído aquí en Gálatas, realmente es un paquete. Lo tiene todo creyente, todo convertido, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entender que por alguna razón, ahora empiezo a amar, ahora empiezo a gozarme, tengo una paz inmediata en mi corazón por saber que mis pecados han sido perdonados, empiezo a experimentar paciencia como nunca antes, etc. Yo experimento cosas y se notan, se manifiesta externamente y la gente lo ve. Entonces, cuando la gente ve esto, dicen, esta persona es diferente, es otro. Yo lo conocí así, 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 pero ahora hace todo lo contrario. Bueno, esa es una conversión, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y cuando tienes al Espíritu Santo, lo que brota de ti es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etc. Todo esto es un paquete. Allí donde se encuentran estas cosas, allí está el Espíritu Santo. Pero allí donde no se ven estas cosas, si no se ve amor en el creyente, es señal de muerte espiritual delante de Dios. Al Espíritu se le compara con el viento. Y como sucede con este, no podemos ver el viento con los ojos de la carne. Pero de la misma manera en que notamos que hay viento por sus efectos sobre las olas del mar, los árboles y el humo, así podemos descubrir la presencia del Espíritu Santo en una persona por los efectos que produce en su vida y su conducta. Una tremenda y verdadera transformación en su conducta. No tiene sentido decir que tenemos al Espíritu si no andamos también en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar con ese amor, con ese gozo, ¿verdad?
Dice Gálatas 5:25, déjame leérselos, Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, podemos estar bien seguros de que aquellos que no viven santamente no tienen el Espíritu Santo. La santificación es el sello que el Espíritu Santo imprime a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, en cuarto lugar, la santificación constituye la única evidencia cierta de la elección de Dios. Los nombres y el número de los elegidos son secretos que Dios en su sabiduría no ha revelado al hombre. No nos ha sido dado en este mundo el hojear el libro de la vida para ver si nuestros nombres se encuentran en él. Pero hay una cosa plenamente clara en lo que a la elección concierne. Los elegidos se conocen y se distinguen por sus vidas santas. Expresamente se nos dice en las Escrituras que son elegidos, que son escogidos, que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. De ahí que cuando Pablo vio la obra de fe y el trabajo de amor y la esperanza paciente de los creyentes de Tesalónica, podía concluir, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Ahora, hay muchas citas que puedo dar para los que quieren estudiar, pero bueno, se lo voy a dar rapidito. 1 de Pedro 1:2, segunda a los Tesalonicenses 2:13, Romanos 8:29, Efesios 1:4 y primera a los Tesalonicenses 1:3 y 4. Esto es para los que estudian y quieren consultar su palabra, la Biblia. Ahora, si alguien se gloría de ser uno de los elegidos de Dios y habitualmente a sabiendas vive en pecado, en realidad se engaña a sí mismo y su actitud viene a ser una perversa injuria, una ofensa a Dios. Naturalmente, es difícil conocer lo que una persona es en realidad, pues muchos de los que muestran apariencia de religiosidad, en el fondo no son más que empedernidos hipócritas. Basta una pequeña prueba que confronte sus vidas en la vida real, en la vida diaria, para ver si realmente han sido fieles a su iglesia, a su pastor y sobre todo a su Señor. De todos modos, podemos estar seguros de que si no hay evidencia de santificación, no hay elección para salvación. Ahora, por último, y en esta ocasión, el número 5, la santificación es algo que siempre se deja ver. Dice Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto. La humildad del creyente, verdaderamente santificado, puede ser tan genuina que en sí mismo no vea más que enfermedad y defectos. Y al igual que Moisés, cuando descendió del monte, no se dé cuenta de que su rostro resplandece por la gloria de Dios en su vida. Como los justos en el día del juicio final, el creyente verdaderamente santificado creerá que no hay nada en él que merezca las alabanzas de su Maestro. ¿Cuándo te vimos hambriento, Señor, y te sustentamos? Dice Mateo 25:37. Ya sea que él mismo lo vea o no, lo cierto es que los otros siempre verán en él un tono, un gusto, un carácter y un hábito de la vida completamente distinto de los demás hombres. El mero suponer que una vida puede ser santa sin una vida y obras que lo acrediten sería un absurdo, un disparate.
Una luz puede ser muy débil, pero aunque solo sea una chispita, en una habitación oscura se verá. La vida de una persona puede ser muy insignificante si quieres, pero aún así se percibirá el débil latir del pulso. Lo mismo sucede con una persona santificada. Su santificación será algo que se verá y se hará sentir, aunque a veces ella misma no pueda percatarse de ello. Un santo en el que solo puede verse mundanalidad y pecado es una especie de monstruo que no se conoce en la Biblia. El creyente santo es un creyente que en otro tiempo andaba en pecado, muerto en sus delitos y pecados. Estaba perdido, condenado, pero un día, por la misericordia de Dios, él se encuentra con la oportunidad de su vida. Y ahí entra en convicción de pecado, de justicia y de juicio. En ese momento se arrepiente porque se da cuenta del error de su camino. Y entonces le abre la vida le abre el corazón, e invita a el Señor de la vida, para que le dé vida donde hay muerte. Y esto fue lo que pasó. Entonces, cuando el Señor viene a tu vida perdida, te da vida eterna, te da vida nueva y te da vida abundante. No solamente arregló la eternidad, lo cual ya está arreglada, ya es un lugar, es una posición segura que ya tienes. Pero mientras no salgas de este mundo, seguirás en lucha en tu interior, entre la carne, tu vida antigua, que no se fue con tu conversión, y la vida nueva, que es la que vino con Cristo Jesús. Entonces, en tu interior siempre habrá una lucha entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, entre hacer lo santo o hacer lo mundano. Es una lucha continua que todos los creyentes verdaderos tienen. El incrédulo no tiene esta lucha, pero el creyente sí. Entonces, todo el tiempo está vigilante en su conducta, en su comportamiento, en su lenguaje, pero también en su fidelidad, en su compromiso de amor, lo cual es el sello que garantiza que verdaderamente es de Cristo. Ustedes siempre van a ver este comportamiento genuino en su vida. Sí, ¿por qué? Bueno, porque Cristo vino a sus vidas. Les ha hecho nuevas criaturas. El remedio se consumó. Ahora tú puedes morir en cualquier momento y despertar en la eternidad al lado de Dios, con Cristo Jesús. Pero no fue solamente eso, es lo más maravilloso, sino que en esta vida temporal el Señor te da vida abundante. Él quiere exhibir su justicia en tu vida. Él quiere que la gente vea lo que es capaz de hacer en la vida de un pecador, el cual lo santifica, lo cual lo justifica, lo redime. Dice Romanos 5:1, en Romanos el apóstol Pablo lo dice claramente, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Y esa paz que tenemos, el verbo está en tiempo presente, tenemos paz, es una paz inmediata. Es la paz que experimentamos en el mismo preciso momento en que nosotros nos entregamos a Cristo. Ahí experimentamos lo que significa ser libres de ese pecado que nos condena, ser lavados por la sangre preciosa de Cristo, que es tan efectiva todavía, y así será hasta el fin de los tiempos. El trabajo de Cristo es perfecto, como Él es perfecto. Nosotros inmerecidamente recibimos un regalo, pero qué bendición saber que fuimos elegidos para salvación. Qué privilegio tan grande también estar en manos de personas
que nos instruyen con su palabra nada más. No con las emociones, no con los sueños, no con visiones absurdas y extrañas, no, con la pura, sagrada Escritura. Este es un gran privilegio que pocos han disfrutado. Han caído en la desgracia de ser movidos emocionalmente, y todo por ignorar voluntariamente las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, yo te invito en el nombre del Señor que recuerdes los dedos de la mano. El dedo meñique representa el que oigas la palabra. ¿En dónde la vas a oír? Congregándote. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Cristo viene pronto y quiere que su pueblo esté unido. Si eres un creyente y estás en la iglesia de Cristo, entonces tú congrégate y no dejes de hacerlo para bien tuyo, para bien de tu pareja y también para tus hijos y familiares y amigos. Segundo, lee por ti mismo la palabra de Dios. Tú lee la Biblia y empieza a leer el Evangelio de Juan o Marcos, yo diría que Lucas también, cualquiera de sus evangelios puedes leer. Empieza a conocer a Cristo. Mira cómo actúa Él, mira cómo trabaja Él, mira cómo predica Él. Obsérvalo ahí directamente, en la palabra, en la Biblia, ¿no? Tercero, estudia. No es lo mismo leer que estudiar. Estudia con alguien mayor que tú en la fe. Un mayor, uno que conozca mejor las Escrituras, que te ayude, que te guíe. De esta forma, tú serás orientado adecuadamente en el camino de la justicia. Cuarto, vamos a decir memorizar. Memorizar. ¿Qué vas a memorizar? Pasajes claves, versículos, capítulos, lo que Dios te dé como un flash, que te llama mucho la atención de lo que estás leyendo. El Señor te está diciendo, esto es para ti, ¿no? Y meditar, el quinto dedo, meditar. Meditar es como masticar el versículo, hasta sacarle todo el jugo que puedas. ¿Qué me dice Dios aquí? ¿Qué me dice a mí? ¿Y cómo lo puedo poner en práctica? Todo esto es lo que el Señor quiere para tu propia individualidad. Y vas a ver cómo a través de esta obediencia, en estos 5 puntos, tú tendrás crecimiento y serás un extraordinario siervo de Dios, separado del mundo para la gloria de Cristo. ¿Cuánta gente anhela vivir así? Pero no saben cómo. Ya te dije la fórmula. Oye la palabra congregándote, lee por ti mismo las Escrituras, estudia con alguien mayor que tú en la fe, memoriza versículos claves, pasajes claves y por último, medita, repasa, saca del provecho para tu propia persona. Esto es santidad. Esto es la evidencia de la justicia de Dios en tu vida. Esto es lo que significa que nosotros fuimos separados del mundo. Por eso tenemos que vivir diferente, pero no en nuestras fuerzas de la carne, sino bajo el poder de su gracia. Y la dirección de Dios para que lo hagamos es su manual de procedimientos, que es la Biblia. Yo quiero aprender a vivir bien. Yo quiero aprender a hacer las cosas como Dios manda, decimos, pero no sabemos cómo. Bueno, ya te lo dije. Estos 5 pasos. Ve a la palabra y ve las instrucciones de Dios. Ahora, ¿quieres algo de sentido común y sabiduría? Vete a los Proverbios o vete a Eclesiastés y deja que el Señor te guíe. Que Dios te bendiga.